Buenos días, ¿cómo están ustedes? Nuevamente juntos, estamos gracias a Dios siempre por esta oportunidad de poder estar grabando estos mensajes y esta comunicación con ustedes. Estamos hoy día pensando una nueva serie, esta serie denominada Congregación Cristiana. Primero queremos referirnos a qué es una congregación. ¿Qué es una congregación cristiana? Una congregación que está centrada en la palabra de Dios y busca el ejercicio de la fe. Una de las cosas que he leído y he escuchado y he visto también en internet, que algunas opiniones dicen que el cristianismo existía antes que Cristo. Si nosotros somos cristianos y creemos que Cristo es el que nos trae una nueva forma de vida y creemos que Él nos viene a revelar buenas nuevas, nos trae un evangelio, a poder disfrutar quizás una forma de comunión distinta con Dios, entendemos entonces que nuestra fe y nuestra base es Cristo mismo. Esa es la piedra principal del ángulo. Por lo tanto, somos cristocentristas. Y cuando hablamos de cristocentrismo, hablamos de que Jesús, el Cristo, es el centro de nuestra actividad. Entonces no tiene sentido pensar en que haya un cristianismo antes que la figura de Cristo. De esta manera, yo les quiero decir a todos los que me puedan estar viendo de esta hora que cristianismo es basado y está apoyado y es el seguimiento de la obra de Cristo aquí en la tierra. Bien, entonces encontramos en la palabra, primeramente, quiénes fueron llamados cristianos. Como les decía anteriormente, nuestro foco siempre es la palabra de Dios. Encontramos en Hechos, capítulo 11, versículo 26, la siguiente cita. Dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué encontramos en esta cita? Encontramos que cristianos le llamaron a aquellos que estaban siguiendo las doctrinas que los discípulos de Cristo entregaron. Es decir, cristianos finalmente eran aquellos que seguían las verdades de Cristo. De esta forma, el término cristiano nace acá en la palabra de Dios conforme al seguidor de Cristo, a las personas que son discípulos de Cristo. En otro pasaje de la palabra encontramos, en la carta de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16, encontramos otra alusión a la palabra cristiano. Dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. No quiero referirme al versículo en sí, sino quiero mencionar las partes donde la palabra habla del término cristiano. Es decir, cristiano o Cristo o cristianismo es una palabra bíblica. De esta forma, llamarse cristiano es evidenciar, es decir, es confesar la fe de Cristo sobre la vida de una persona. Encontramos de esta forma en la vida cotidiana que no solamente se usa el término cristiano, se usan otros términos como por ejemplo evangélico. Y aquí quiero ser bien claro en este énfasis. La palabra evangélico o el término evangélico no sale escrito en la Biblia. Ciertamente existe el término evangelio, porque evangelio significa buenas nuevas. Es la buena voluntad de Dios para con el hombre, que trajo a Cristo Jesús, que vino, mandó, envió a Cristo Jesús para traer buenas nuevas a los hombres. Eso sería la génesis o el concepto de evangelio. Tampoco se habla de los seguidores del evangelio de Cristo. Tampoco se habla de los seguidores de las buenas nuevas. Sin embargo, se habla de cristianos, discípulos de Cristo. Discípulos no del evangelio, sino discípulos de Cristo Jesús, el Señor, el Salvador, el Redentor de la humanidad. Encontramos de esta manera que el término evangélico no es un término que esté claramente escrita en la palabra, aunque es un derivado del término evangelio. Sin embargo, como recién les mencionaba, nosotros somos seguidores de Cristo. No somos seguidores del evangelio de Cristo, somos seguidores de Cristo. Ciertamente, Cristo trajo las buenas nuevas, pero también trajo doctrinas y trajo principios y trajo una forma de mirar la vida y trajo también un plan de salvación para el hombre que expresó de alguna manera práctica. Tomó también temas que son del contingente nuestro. Por lo tanto, no solamente seguimos la salvación y la doctrina que Cristo trajo como evangelio, sino también seguimos la forma de vida que Cristo también entregó. No queremos de esta manera ni enjuiciar ni cuestionar el término evangélico.
Sin embargo, queremos de alguna manera buscar que nuestra forma de denominarnos sea lo más bíblica posible. Y ese término es cristiano. Bien, entonces ponemos la primera base. Cristianismo son los discípulos de Cristo, aquellos que se apoyan en su fe y en su creencia, y a quienes siguen las doctrinas que los mismos discípulos de Él, los que vivieron con Él en su proceso, entregaron a través de sus cartas. Ok, ahora queremos concentrarnos en otro término, el término congregación. El término congregación no es un término nuevo, sino por el contrario está mencionado en el pacto de Moisés. Vamos a irnos a Levíticos capítulo 8, versículo 3. Dice: y reúne toda la congregación en la puerta del tabernáculo de reunión. Ahí encontramos una referencia clara del término congregación. En Hechos 13, versículo 42, encontramos también: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo. Aquí vemos entonces que está mencionado en dos partes distintas el término congregación. De alguna manera queremos también seguir este término como un término correcto. Ahora, existe también el término iglesia. El término iglesia también tiene un fundamento bíblico, también está mencionado en la palabra de Dios. Iglesia viene de un término, un vocablo que es eclesia. Está formado por el prefijo eka, que significa fuera de, y klesia, que deriva del verbo kaleo, cuyo significa es llamar. Etimológicamente, iglesia significa los llamados fuera. En Hebreos capítulo 12, versículo 23, encontramos a la congregación de los primogénitos, que están inscritos en los cielos. Encontramos de esta forma que el término congregación nuevamente está mencionado en la Biblia, como aquellos que están siendo inscritos en un gobierno celestial, en un reinado celestial. En Deuteronomio 18:16 el término Cajal Eclesia, que se traduce al castellano por asamblea. En Jueces 22 el mismo término se traduce por reunión, que asamblea, reunión, congregación, iglesia serían términos sinónimos. Una de las cosas que hemos distorsionado y que queremos también evidenciarlo, que normalmente encontramos que iglesia es llamada a la parte física, a la estructura, al edificio, a la construcción sólida. Y fíjese que ahí hay un error, y eso es lo que queremos evidenciar. Iglesia en ninguna forma es el edificio, en ninguna parte está mencionado como la construcción sólida. Lo que está considerado como la construcción sólida es el término templo, pero no el término iglesia. Se le llama iglesia a las personas, a la reunión de las personas, no a los edificios, no a los templos. Encontramos entonces varios términos que se usan hacia la reunión de las personas que tienen la fe en Cristo. Por eso usamos el término congregación, para evitar quizás las confusiones erróneas que tenemos normalmente por cultura de creer que iglesia es un templo, es un lugar físico. Nosotros hacemos iglesia, somos nosotros la iglesia de Cristo. Somos nosotros quienes construimos la iglesia cuando nos reunimos, cuando logramos establecer una reunión conforme a la fe. Si bien es cierto, encontramos en el antiguo pacto, en el pacto de Moisés, que se referenciaba al templo como algo santo, el santo templo, el templo santo. Las bases del templo las encontramos en el tabernáculo. Esto es en la historia de Moisés, cuando él recibió de forma extraordinaria de Dios la forma de construirlo. Lo recibió completo en sus dimensiones, en su estructura, en cómo tenían que ser sus partes, y está escrito en la palabra de Dios. Acuérdense que el tabernáculo también era el lugar donde estaba situado el arca del pacto. Esa arca que era la presencia de Dios misma para el pueblo hebreo. Luego encontramos también que Salomón construyó el templo de Dios en el pasado el periodo de David. Sabemos que Salomón usó mucha ciencia, usó muchísimo arte, usó muchísimo